hipervirulenta. Antes de empezar pues a hablar como de este fenotipo pues especial de la Klebsiella, unas generalidades grandes pues como de este género son enterobacterias, pertenecen al grupo de las enterobacterias, es un bacilo gram negativo, que es anaerobio facultativo, no es formador de esporas, es inmóvil y la gran mayoría pues de estas cepas son fermentadoras de lactosa, excepto la Klebsiella osana y la Rhinoscleromatis, que estas no son fermentadoras. Dentro pues como de las especies que más se asocian a enfermedades en los humanos están la Klebsiella pneumoniae, la Klebsiella oxytoca y la Klebsiella granulomatis. Generalmente se dice pues que estos microorganismos los podemos encontrar en el ambiente, pero también es muy frecuente que colonicen algunos tractos pues del cuerpo humano. Se ha visto pues que la colonización se asocia con un mayor riesgo de infección. Lo más frecuente es que colonicen la nasofaringe. En pacientes ambulatorios en Estados Unidos se describe que más o menos el 10% de los pacientes sanos están colonizados, y en el tracto gastrointestinal se dice que la colonización es más o menos de un 4%, pero esta puede aumentar hasta un 38% en pacientes hospitalizados. Y cuando tenemos colonización del tracto gastrointestinal, esto nos aumenta el riesgo de infección abdominal hasta unas 7 veces. Cuando hablamos pues de la Klebsiella clásica, las infecciones más frecuentes se van a adquirir por vía nosocomial. Esto va a ser pues una diferencia importante con la Klebsiella hipervirulenta, y vamos a tener principalmente infecciones de la vía urinaria, neumonía, bacteremia o absceso hepático. Sobre la bacteriemia es importante pues como mencionar que la Klebsiella pneumoniae es la segunda causa de bacteriemia por gram negativos pues de todas las causas, y es la segunda causa de bacteriemia con foco urinario después de E. coli. Y sobre el absceso hepático también es importante como hacer acá esta diferenciación. Cuando se da por las cepas de Klebsiella clásicas, generalmente estos pacientes tienen una enfermedad hepatobiliar preexistente. Estos abscesos frecuentemente son monomicrobianos y los podemos ver como colecciones únicas que sean unilobares o multiloculadas. Y como veremos, el absceso hepático, cuando se da por un fenotipo hipervirulento, nos va a presentar infecciones metastáticas que hablaremos pues más a profundidad posteriormente. Otras infecciones de las cepas de Klebsiella clásica podemos tener otras infecciones de cualquier otro órgano abdominal. Es frecuente, como vimos, en pacientes que están en ambientes hospitalarios, sobre todo aquellos que tengan dispositivos intravenosos u otro tipo de dispositivos invasivos. Es frecuente la meningitis como tal, pues adquirida en la comunidad, no es frecuente en las cepas de Klebsiella clásica. Las presentamos sobre todo cuando tenemos intervenciones neuroquirúrgicas, y cuando tenemos una meningitis asociada pues o adquirida en la comunidad, generalmente se va a relacionar con esas especies hipervirulentas de Klebsiella y frecuentemente se asocian a una infección primaria y un absceso hepático. Como a grandes rasgos pues, de la Klebsiella clásica, todas las cepas de Klebsiella pneumoniae son resistentes a la ampicilina, y los aislamientos de estos microorganismos nosocomiales suelen ser muy resistentes a varios antibióticos. Principalmente tenemos pues como las BLE y los carbapenemasas, que es muy frecuente que estos mecanismos de resistencia se transporten vía plásmidos. Ahora sí vamos a hablar un poco sobre la Klebsiella pneumoniae hipervirulenta, que es como en la que más estudios hay. La verdad, como les mostraré pues en el recuento histórico, se cree que desde 1882, cuando hablábamos de las primeras infecciones pulmonares por Klebsiella pneumoniae que fueron descritas por el doctor pues que era patólogo y microbiólogo Carl Friedlander, que gracias a él se le denominó el bacilo de Friedlanders, y él describió pues esta infección, que era una neumonía que era fulminante en la era de preantibiótica, tenía una mortalidad hasta del 80%, generalmente comprometía los lóbulos y principalmente el lóbulo superior derecho, y era frecuente que formaran abscesos y que esta pues necrosis del tejido dentro del absceso generara un esputo en gelatina de grosellas. Era más frecuentemente presentada en pacientes ambulatorios y también se presentaba más frecuentemente en pacientes alcohólicos. Como veremos más adelante, desde esta data, pues desde esta fecha, ya se veían algunas características clásicas de la infección por estas cepas de Klebsiella hipervirulenta. Otro momento importante en la historia fue en 1986,
donde Liu describió 7 casos de una infección invasiva por Klebsiella pneumoniae, acá a resaltar que también eran individuos de la comunidad que se presentaban con absceso hepático en ausencia de enfermedad del tracto biliar, que como vimos cuando se presenta por cepas de Klebsiella clásica generalmente tienen enfermedad preexistente del tracto biliar y que asociado a este absceso hepático tenían endoftalmitis séptica. Entonces desde acá empezamos a ver cómo esta asociación en diferentes pues, focos infecciosos. Y otro punto importante de la historia fue en el 2004, donde en este estudio Fang vieron que cogieron como todas las causas de absceso hepático que tenían complicaciones sépticas metastásicas y buscaron como características que se asociaran con estas cepas y vieron que la hipermucoviscosidad era más prevalente en estas cepas invasoras. Y la hipermucoviscosidad la definieron con lo que se llama la prueba del cordón, que la mostraré más adelante, y es que cogen los cordones en la prueba pues de agar, al levantar pues como con un lazo, se estira la colonia y forman unos cordones viscosos que cuando son más de 5 milímetros denominamos como una prueba del cordón positivo. Entonces de acá es de donde empieza de pronto un poco la confusión en la literatura a denominar las cepas de Klebsiella hipervirulenta como Klebsiella hipermucoviscosas. Esto es importante aclararlo. La gran mayoría de los datos y de los estudios que tenemos se presentan en Asia, principalmente en Taiwán y China. Como vemos en las áreas rojas del mapa, son las áreas endémicas donde se han presentado brotes de la información y las áreas azules oscuras es donde se han reportado casos, pero no se han tenido como tal brotes. Ya veremos más adelante algunos factores de riesgo que de pronto se asocien con la mayor prevalencia de estas cepas en la población asiática. Entonces, a grandes rasgos de la Klebsiella hipervirulenta, es muy importante destacar que generalmente es una infección adquirida en la comunidad, sin embargo, se han descrito casos adquiridos en áreas hospitalarias. Generalmente compromete a personas de cualquier edad y que generalmente son sanas. Y lo más característico es que tenga infecciones en múltiples localizaciones o que después de que tengamos un foco inicial presentemos complicaciones metastásicas a distancia. Como vimos, es más común en regiones asiáticas y se ha visto un aumento en la prevalencia en las últimas 3 décadas, sobre todo también en Occidente. Hay un síndrome clínico característico de esta cepa de Klebsiella y es el absceso hepático, como mencionamos, en ausencia de enfermedad del tracto biliar, pero puede infectar cualquier otra parte del cuerpo, que es lo llamativo generalmente. Se va a presentar como abscesos no hepáticos, puede presentar neumonía, fascitis necrotizante y complicaciones tan graves como la endoftalmitis y la meningitis. Esta tabla me pareció muy chévere como para empezar como a diferenciar y a tener claro las diferentes características de las cepas de Klebsiella clásica y de Klebsiella hipervirulenta, que es un poco de lo que ya les he mencionado. Generalmente vemos que la hipervirulenta se presenta en la comunidad o se adquiere en la comunidad, la clásica más que todo en ámbitos hospitalarios, pues como el ser humano pues o el hospedero que se infecta en la Klebsiella hipervirulenta puede ser de cualquier edad y es generalmente sano, a diferencia de la Klebsiella clásica, que generalmente son pacientes más ancianos con algún otro compromiso o comorbilidad. En cuanto a la parte étnica, vemos que es más frecuente en Asia la hipervirulenta y la Klebsiella clásica no tiene ninguna predilección étnica especial. Cuando se presentan con absceso hepático, en la hipervirulenta ocurre en ausencia de enfermedad biliar previa y en la Klebsiella clásica generalmente tenemos pues ya enfermedad biliar o instrumentación de la vía pues biliar. Se puede presentar la hipervirulenta con múltiples sitios de infección, mientras que la Klebsiella clásica generalmente es un único foco infeccioso y los otros síndromes clínicos que se asocian con la Klebsiella hipervirulenta fue, como mencionamos, la endoftalmitis, la meningitis, abscesos no hepáticos como el absceso cerebral, el absceso esplénico o el absceso epidural. Entonces, a raíz pues como de estos hallazgos clínicos, se ha intentado buscar en la literatura pues y por medio de estudios genéticos cuáles son aquellos factores de virulencia de esta cepa de Klebsiella que le brinda pues como esta gravedad a las infecciones cuando se presentan. Hay muchos descritos en la literatura, pero acá les traigo como de forma práctica quizá los que más se han asociado.
y es primero la cápsula de polisacáridos, que en ellas es una cápsula más aumentada con más cantidad de polisacáridos, que esto le puede generar un fenotipo mucoviscoso, que por eso vimos que se puede denominar Klebsiella hipermucovirulenta, pero vamos a ver que no siempre la hipervirulencia se asocia con la viscosidad, y la regulación de sideróforos es muy importante a la hora pues de la patogenia de estas cepas. Lo que le da, pues, o el plus que le dan estos factores de virulencia a la Klebsiella hipervirulenta es que la hace más resistente a la fagocitosis, a la actividad mediada por neutrófilos y el complemento y a las trampas extracelulares de neutrófilos. Y además le permite tener un mayor crecimiento en los fluidos corporales, con mayor virulencia en diferentes tipos de infección, incluso tiene más probabilidad, pues, como de infectar ciertos tejidos una vez están en la sangre. En el estudio de estos fenotipos pues, bacterianos, la más estudiada quizá es la CG23 y se han buscado muchas alteraciones genéticas o incluso antígenos que expliquen la virulencia o no. Acá les traigo lo principal que se ha asociado con estos factores de virulencia y es la presencia de plásmidos, que los más estudiados son estos dos que les menciono acá, el PK2044 y el PLB-PK, y también juegan un importante papel las islas cromosómicas, que son estos elementos cromosómicos móviles o integrados. Hay 4 genes principales que se asocian con la síntesis o con la producción de factores de virulencia en estas cepas, y es el gen UC, que lo que va a hacer es promover la síntesis de aerobactina, que es un sideróforo, el gen IRO, que nos va también a promover la síntesis de salmochelina, que es otro sideróforo, ya vamos a hablar un poco más a fondo de esto, los genes RMPA y RMPA2, que son aquellos que se encargan de aumentar la producción de polisacáridos en la cápsula y los que se asocian con este fenotipo mucoide de las cepas, y el gen PEC344 tiene una función que es desconocida, sin embargo, parece ser el gen que codifica un transportador metabólico en la membrana de las bacterias. Acá les traigo un diagrama con todas estas como factores de virulencia que mencionamos. Vemos como la cápsula, que es esa sombra roja, es muy aumentada de tamaño. Esto le genera o le da pues esta característica de hipermucoviscosidad. Vemos la salmochelina y la aerobactina, la yersibactina y la enterobactina, que como vemos son todas sideróforos que interaccionan con el hierro. La colibactina no la mencionamos en los genes previamente descritos, sin embargo, veremos que juega un papel importante en la colonización y en el daño de los tejidos. Y vemos como adentro pues, de la bacteria están los diferentes genes que mencionamos que nos van a producir todos estos factores de virulencia que nos van a promover las infecciones más graves. Acá vamos a mencionar un poco cada uno de ellos. Como vimos, los genes RMPA y RMPA2 son aquellos que nos codifican la cápsula. Lo que va a hacer es que vamos a tener mayor cantidad de polisacáridos y este va a ser la característica que nos va a ayudar o le va a ayudar a evitar a la bacteria la fagocitosis y los otros mecanismos pues, bactericidas del cuerpo. Se ha dicho en algunos estudios que ambientes que están aumentados en glucosa, es decir, un pobre control glucémico, nos va a aumentar esta producción de polisacáridos de la cápsula, y esto podría ser una de las explicaciones que asocien esta enfermedad con factores de riesgo como la diabetes. Y en cuanto a la cápsula, se ha creído también a lo largo del tiempo que algunos tipos específicos de cápsula se asocian con la hipervirulencia. Los más descritos son la cápsula K1 y K2, que son el 70% de las cápsulas en estos patógenos. Sin embargo, se ha visto que cepas que no tienen este tipo de cápsulas son hipervirulentas y algunas que las tienen no necesariamente lo son. Es por eso que se asocian más los genes como tal que el tipo de cápsula. Los sideróforos, a diferencia de las otras cepas o de la cepa de Klebsiella clásica, la Klebsiella hipervirulenta contiene 4 tipos de sideróforos. Como los mencioné previamente, son la enterobactina, la salmochelina, la yersinia bactina y la aerobactina. La aerobactina corresponde al 90% de estos sideróforos, que lo que hacen es ayudarnos o ayudar a la bacteria a conseguir este hierro que en el cuerpo humano en condiciones normales no está muy disponible y es necesario para el crecimiento y diversas funciones metabólicas bacterianas.
Las dos que les pongo en negrilla, es decir, la salmochilina y la arobactina, son específicas de las cepas hipervirulentas. Las otras dos se han descrito en cepas clásicas o incluso en otras bacterias. El PEC344 también es un gen específico de estas cepas hipervirulentas y como mencionamos se desconoce su función, pero es un transportador que se localiza en la membrana interna. Y la colibactina lo que hace es que daña el ADN e interrumpe el ciclo celular del huésped. Esto se ha visto asociado con la colonización, no necesariamente por un mecanismo fisiopatológico muy claro, pero se ha visto que cuando se borran los genes de la colibactina hay menos tasas de colonización en el tracto gastrointestinal y como vimos previamente, a mayor colonización pues en cuerpos pues, o en tractos gastrointestinales o nasofaringe sana, aumenta el riesgo de infección por estas patógenos. Y pues es bien conocido que el lipopolisacárido es un factor de virulencia importante en la mayoría de gram negativos. Sin embargo, en las cepas de Klebsiella hipervirulenta no se ha identificado ningún cambio estructural específico que le dé mayor hipervirulencia pues como a esta bacteria. Acá les muestro el test o la prueba de la cuerda viscosa. Vemos como sobre el agar lo que hacen es estirar como el crecimiento ahí pues del cultivo y cuando se produce una longitud de más de 5 milímetros se dice que es una prueba positiva de la cuerda. Sin embargo, no todas las cepas de Klebsiella hipervirulenta son hipermucoviscosas. Se ha visto que algunas cepas de Klebsiella clásicas pueden poseer esta característica y no se asocian con una enfermedad más agresiva. Por lo tanto, es importante aclarar que este término de Klebsiella hiperviscosa o hipermucoviscosa no está correctamente pues, dicho en la práctica clínica, sin embargo en la literatura hay mucha confusión y podemos encontrar varios autores refiriéndose a estas cepas hipervirulentas como hipermucoviscosas. Ahora un poco ya después de conocer los factores de virulencia que nos van a permitir infecciones más graves, vamos a hablar de cómo se da pues como la infección. Como vimos, es muy importante aclarar que la mayoría de infecciones o lo más comúnmente descrito es que sean infecciones adquiridas en la comunidad. Se ha propuesto que sea por agua o por comida contaminada, por contacto persona a persona o incluso se ha descrito infecciones en animales que pueden promover la infección pues de forma zoonótica, más asociado que la nasofaringe en la Klebsiella hipervirulenta está la colonización por el tracto gastrointestinal. Y la infección, como vimos, hay como dos presentaciones muy típicas. Una es la infección respiratoria, que se ha propuesto que es por aspiración, micro o macroaspiración, y la gastrointestinal, por ejemplo, el absceso hepático, se ha visto que se asocia con mayor colonización. Sin embargo, no es muy claro cuáles son estos factores que permiten que llegue la bacteria al hígado. Se ha propuesto, una es que haya una translocación epitelial de la bacteria y que llegue vía porta hacia el hígado y que allí forme el absceso. O también se ha propuesto que hay más riesgo con una concentración mayor de bacterias que estén colonizando el intestino y que esto promueva pues, la infección gastrointestinal. Sin embargo, no son muy claros los estudios pues, de patogenia en estas cepas. Y los factores de riesgo, como mencionamos, vemos que es mucho más frecuente en pacientes asiáticos. Se ha visto que estos pacientes están más colonizados, se cree que por sus costumbres y por su sanidad, pues también allá pues en diferentes partes de Asia, pero también se ha propuesto una asociación con factores genéticos. Sin embargo, aún no hay ninguna asociación epidemiológicamente significativa que nos diga que hay algún factor genético específico que predisponga al riesgo de infecciones por Klebsiella hipervirulenta. Se ha visto que es una infección que se presenta más frecuentemente en hombres, se ha descrito más frecuentemente en personas diabéticas. Ya mencionamos una de las posibles causas que podría ser esta, pues que se promuevan los ambientes como el control glicémico, la producción de la cápsula, o también se ha visto que el uso previo de algunos antibióticos como la ampicilina o amoxicilina, como son intrínsecamente resistentes, pueden promover que se eh, aumente pues como el número de estas cepas que están colonizando las personas. También se ha descrito incluso algunas asociaciones con inhibidores de bomba de protones.
Acá les traigo un estudio que quiso evaluar cuáles eran los predictores de la infección por Klebsiella hipervirulenta. En la literatura se mencionan varios, pero nunca se había hecho como un metaanálisis. Esta revisión lo que hizo fue coger 11 estudios observacionales. En total eran 1.392 pacientes que tenían infección por Klebsiella y 42.8% de estos tenían cepas de Klebsiella hipervirulenta. Todos estos estudios mencionaban muchos factores de riesgo, por ejemplo, la infección que fuera adquirida en la comunidad, pacientes con cáncer, diabéticos, que fueran pacientes generalmente más jóvenes en este caso, que tuvieran enfermedad digestiva previa, el absceso hepático, infección invasiva o la neumonía. Pero a la hora de realizar el metaanálisis, ellos únicamente cogieron los estudios que más de 3 mencionaban el mismo factor de riesgo. Y de estos, los únicos 2 factores que eran mencionados en más de 3 estudios eran los pacientes diabéticos y aquellos que tenían absceso hepático. Y ellos vieron que se asociaron ambos factores de riesgo, los pacientes diabéticos y el absceso hepático, con cepas de Klebsiella hipervirulenta con un HR que fue estadísticamente significativo. Como vimos, una característica importante es que se presenta con infección metastásica. Se cree que esta infección se da vía hematógena y hay varias teorías sobre la resistencia a los mecanismos bactericidas del cuerpo. Se ha dicho que al ser más resistentes de pronto a la fagocitosis pueden sobrevivir pues, o permanecer adentro de los neutrófilos hasta 24 horas. Esto les permite alcanzar diversas partes del cuerpo y promover allí la infección metastásica. También se ha propuesto como otra teoría que hay una mayor concentración en la sangre y que esto puede generar como aglomeraciones o la cápsula va a formar aglomeraciones que inhiben o que permiten este mecanismo de resistencia a los mecanismos bactericidas del cuerpo. Y además se ha visto que la infección metastásica es eficaz al compararla con otras cepas de Klebsiella clásica que también dan bacteriemia con frecuencia, y es que tienen mayor eficacia para invadir tejidos desde que están en el torrente sanguíneo. Se cree que la colibactina, al ser este factor que daña los genes, puede permitir una mayor invasión de los diferentes tejidos corporales. También se ha descrito una posible asociación con el cáncer. Estos son más que todo estudios pues, realizados en Taiwán. Estos lo que hicieron fue identificar y seguir 1.257 pacientes que tenían absceso hepático piógeno y que no tenían cánceres previos, pues. Lo siguieron entre 1996 y 2008 y vieron que hubo un mayor riesgo de todos los cánceres en general en estos pacientes, pero los más asociados fueron el cáncer hepático, el cáncer de vía biliar y el cáncer colorectal. Se cree, hay 2 teorías. Una es que la colibactina, al ser genotóxica, puede promover la formación pues, de genes malignos o de células malignas, pero también se ha propuesto otra teoría, y es que el absceso hepático mediado por Klebsiella hipervirulenta puede ser un marcador de carcinoma colónico, como pues que sea al contrario pues la relación. Algunos de los autores, al tener pues esta asociación descrita en la literatura, recomiendan que cuando uno tiene pacientes que tienen absceso hepático piógeno o infección metastásica por Klebsiella neumonía y tienen algunos otros factores de riesgo asociados, por ejemplo, la edad o antecedente familiar de cáncer colorectal, sería viable, pues o no sería descabellado realizar una colonoscopia de tamización. Bueno, ahora sobre los síndromes clínicos, que quizás es como lo más importante y lo que más debemos tener en cuenta, porque lo más importante es cuándo sospechar esta entidad, y veremos que van a ser varios focos infecciosos, los vamos a hablar más adelante, pero principalmente hay que resaltar que tiene una morbimortalidad muy alta. Se dice que la mortalidad puede ser hasta de un 42%, esta aumenta si se presentan cepas que tienen resistencia a antibióticos, y es muy importante acá resaltar que las infecciones metastásicas en el sistema nervioso central o en el ojo, por ejemplo la endoftalmitis, pueden dejar secuelas graves neurológicas o incluso pues la ceguera en el 70% de los pacientes con compromiso en estos sitios.
Entonces vamos a hablar un poco de estos síndromes clínicos clásicos que los debemos sospechar. Como vimos, el típico descrito en la literatura es el absceso hepático piógeno criptogénico. También es monomicrobiano, al igual que en la Klebsiella clásica. Sin embargo, acá vamos a tener más compromiso metastásico y podemos tener en un tercio de los casos tromboflebitis regional, principalmente de la vena hepática. Esto nos puede orientar o nos puede prender las alarmas si nos la reportan en la imagen. Se presenta frecuentemente en personas con vía biliar y función hepática normal y se ha descrito en estos pacientes que tienen un mayor riesgo de recaída o de reinfección después del tratamiento. La neumonía, como vimos, creemos que se describe desde que se describió la neumonía de Friedlander. Es más frecuente en el ámbito ambulatorio que en el nosocomial descrito por la Klebsiella clásica. Se ha dicho que en reportes de Sudáfrica y Taiwán se ha aumentado la incidencia de neumonía bacteriémica adquirida en la comunidad. Es una causa importante pues en estos dos sitios y se ha visto que los pacientes que tienen neumonía adquirida en la comunidad por Klebsiella hipervirulenta tienen mayores tasas de insuficiencia respiratoria, de afección lobar bilateral, de choque séptico y mayor mortalidad. Sin embargo, la neumonía no es la única presentación clínica que tenemos en la afección respiratoria. Los pacientes pueden presentarse con abscesos pulmonares, con émbolos sépticos pulmonares, sobre todo cuando estamos también ante un absceso hepático. Y el empiema es importante. Se ha dicho que hoy en día en Taiwán el empiema por Klebsiella hipervirulenta es la principal causa de empiema adquirido en la comunidad y también conlleva una mayor tasa de mortalidad con la Klebsiella clásica. La endoftalmitis es una complicación o un foco infeccioso muy grave de estas cepas. Se presenta en el 5% de los pacientes que tienen bacteriemia por Klebsiella hipervirulenta. Puede comprometer ambos ojos hasta en el 25% de los casos. Es importante que debemos sospecharla y preguntarla porque los pacientes pueden terminar en ceguera si no se instaura un manejo rápido, que muchas veces incluye antibióticos intravitreos e incluso la enucleación, y como vemos hasta el 41% de estos pacientes pueden terminar en enucleación. Es importante acá recalcar que siempre debemos preguntar por síntomas oculares en estos pacientes que se nos presenten, por ejemplo, con absceso hepático, que refieran dolor o visión borrosa. Hay reportes en la literatura de pacientes jóvenes que refirieron algún día disminución de la agudeza visual y en cuestión de horas o días terminaron pues en enucleación y con una morbilidad muy importante. La meningitis es una causa muy importante de meningitis adquirida en la comunidad, sobre todo cuando esta pues adquirida en la comunidad es que no se asocie pues a trauma ni a neurocirugía. En Taiwán, el 50% de los casos de meningitis que requieren unidad de cuidados intensivos se explican por cepas de Klebsiella hipervirulenta y también se ha visto que tiene peores desenlaces con shock séptico por infecciones extrameningias y de muerte. También es frecuente encontrar en estos pacientes abscesos cerebrales o empiemas subdurales o abscesos epidurales. Se ha descrito también la infección de tejidos blandos, la fasciitis necrotizante. En Taiwán se ha descrito que un número similar de los casos causados por estreptococo del grupo A los presentan los pacientes con cepas de Klebsiella hipervirulenta y al igual que la mayoría de infecciones por estas cepas tienen mayor mortalidad. También se pueden presentar con abscesos musculares, es una causa importante del absceso del psoas. Se pueden presentar con piomiositis o artritis séptica y en las osteomielitis es frecuente que nos describan lesiones líticas multifocales que muchas veces se confunde con enfermedad maligna o metástasis óseas, pero debemos tener en cuenta que se podría presentar de esta forma el compromiso en el hueso por estas cepas hipervirulentas. Como la Klebsiella pues también genera infección de la Klebsiella clásica, pues esta Klebsiella hipervirulenta también genera infección del tracto urinario. Sin embargo, a diferencia de la Klebsiella clásica, se cree que no se presenta vía ascendente, sino que es principalmente por diseminación hematógena y es más frecuente encontrar complicaciones como el absceso perinéfrico o el absceso prostático. La bacteriemia es más común cuando el foco pues fue el absceso hepático y en una gran cantidad de casos se encuentra primero la bacteriemia que el foco infeccioso primario, ya sea el absceso hepático o cualquier otro foco de los que hemos mencionado.
Entonces, estos son como los síndromes clínicos. Veremos que muchas de estas infecciones se van a presentar de forma conjunta o secuencial, y esto nos debe prender las alarmas para sospechar que estamos ante una cepa de Klebsiella hipervirulenta. El problema con estas cepas es que a la hora de realizar el diagnóstico no hay una posibilidad en el momento pues de diferenciar las cepas de Klebsiella clásica y de las cepas de Klebsiella hipervirulenta. Por eso es importante conocer cuáles son estas formas diversas de presentación, y como vimos, se ha estudiado mucha parte de la genómica pues de estas bacterias, y se ha visto que estos genes, el PEC344, el IRO, el IUC-A, el PRMP-A y A2, y una producción de sideróforos aumentada, se ha asociado con una adecuada precisión para diferenciar las cepas clásicas de las cepas hipervirulentas. Esto pues nos da como unas luces al futuro. Sin embargo, pues falta validar estas pruebas. ¿De dónde salen específicamente estos marcadores que les menciono? Este es un estudio que lo que hizo fue como quiso comparar diversas cohortes, aquellos que se creían que tenían Klebsiella clásica. Esto lo que hicieron fue simplemente coger pues de historias clínicas, pacientes pues con infección documentada en cultivo por Klebsiella, y en la cohorte de Klebsiellas hipervirulentas lo que hicieron fue coger aquellos pacientes que tuvieran infección documentada por Klebsiella, pero que fueran ambulatorios, que fueran sanos y que tuvieran alguno de los síndromes clínicos invasivos que mencionamos previamente, como el absceso hepático o extrahepático, fascitis necrotizante o endoftalmitis. Ellos entonces cogieron estas dos cohortes y a todas les midieron todos estos genes que les menciono acá, y identificaron también los diversos tipos capsulares que se presentaban en cada una de estas bacterias. Y a la hora pues de hacer como las características o de evaluar cuáles eran las que tenían mayor precisión diagnóstica, vieron que los que les mencioné previamente, que eran el PEG344, el IRO-B, el IUC y el RMPA2, junto con la producción cuantitativa de sideróforos con un corte mayor de 30, tenían una precisión diagnóstica de más del 95% para identificar las cepas de aquellos pacientes que estaban en la cohorte de la Klebsiella hipervirulenta, que la escogieron pues como por las características clínicas. Esto es importante saberlo porque cuando estamos sospechando, si bien no tenemos en el momento pues disponibilidad de estas diferentes pruebas moleculares, si sospechamos por las características clínicas de la infección o por la severidad de la infección, es importante saber que debemos tener un umbral muy bajo para realizar los estudios imagenológicos, porque esto nos va a permitir definir cuál es la extensión de la enfermedad. Esto, dependiendo del sitio que esté o no comprometido, nos va a llevar a una modificación en el tratamiento antibiótico y nos va a permitir identificar si debemos hacer un control de foco puntual que no nos permita una buena evolución de los pacientes. Habiendo pues como dado estas características generales, como vimos, pues las manifestaciones clínicas son muy diversas. Por lo tanto, el tratamiento va a depender principalmente del sitio de infección y también va a depender de la resistencia local. Al igual que las cepas de Klebsiella clásica, las cepas de Klebsiella hipervirulenta también son intrínsecamente resistentes a la ampicilina, y esto es a grandes rasgos como, dependiendo del sitio de infección, qué tipo de antibiótico empírico podría utilizarse. Por ejemplo, si tenemos infección hepática, abscesos o neumonía, pudiésemos usar betalactámicos con inhibidores, cefalosporinas de tercera generación, fluoroquinolonas, carbapenémicos o aminoglucósidos. Cuando tenemos infección del sistema nervioso central, cefalosporinas de tercera generación o carbapenémicos. Cuando tenemos endoftalmitis, es muy importante acá saber que se debe usar también el uso de antibióticos intravítreos con antibióticos pues sistémicos. Y cuando tenemos abscesos prostáticos, debemos usar fluoroquinolonas o trimethoprim. Es importante saber pues que en la mayoría de estos síndromes clínicos los regímenes de tratamiento van a ser prolongados, y muchas veces se debe hacer pues como un seguimiento al foco infeccioso, a ver si se logró pues como drenar completamente los abscesos. Hay una gran preocupación a nivel mundial, y es porque, como vimos, las cepas de Klebsiella pneumoniae clásicas generalmente tienen más resistencia a los antimicrobianos. Estas son las cepas que encontramos en pacientes en ámbitos nosocomiales y que se transmiten estas mutaciones genéticas por plásmidos o por islas genéticas.
Y la Klebsiella hipervirulenta tiene más factores de virulencia, pero clásicamente se había descrito como una cepa que era más sensible a los diversos antibióticos. Sin embargo, hoy en día se ha visto una interacción entre ambas cepas, tanto la clásica como la hipervirulenta, y se ha visto o se han descrito ya varios casos, principalmente en Asia, de cepas de Klebsiella hipervirulenta multiresistente. Acá les traigo un... Perdón. Ya, qué pena con ustedes. Esta tabla se las traigo como a modo de mostrarles que cada vez es más frecuente el reporte de casos de cepas hipervirulentas que tienen multiresistencia. Eh, por lo tanto, no debemos como confiarnos en que todas estas cepas van a ser resistentes a los antibióticos que tenemos disponibles. Y por último, como vimos que se presenta frecuentemente con abscesos en múltiples sitios, acá no hay no hay estudios muy claros que nos comparen el manejo entre cepas hipervirulentas y cepas clásicas. Sin embargo, pues tenemos como los mismos puntos de corte. Si el absceso hepático es mayor de 5 centímetros, se debe hacer un abordaje quirúrgico. Para los otros sitios se debe individualizar según el tamaño o la localización u otras complicaciones asociadas. Y sí se ha descrito que para drenar estos focos se debe usar el mayor calibre de catéteres que se pueda, y muchas veces se deben hacer irrigaciones más frecuentes por este fenotipo hiperviscoso, que puede ser una problemática a la hora de drenar estos focos abscedados. Y ya para concluir, como a grandes rasgos, después de revisar el tema, es que es una entidad que se describe cada vez más, pues que es más descrita en Asia, pero cada vez es más frecuente en Occidente. Se caracteriza por presentarse en pacientes ambulatorios que son sanos. Su presentación típica es aquella de infección pues, con un absceso hepático piógeno criptogénico, y debemos sospecharla cuando, además de esto, evidenciemos infecciones metastásicas en diferentes partes del cuerpo, como el sistema nervioso central, la endoftalmitis o la neumonía. Hay varios marcadores genéticos que pueden ser de utilidad diagnóstica, sin embargo, aún no están pues validados ni disponibles en nuestro medio. Es importante acá recalcar que la hiperviscosidad no siempre significa hipervirulencia, que muchas veces nos basamos en estos reportes de pronto que nos den del laboratorio para asociarlo. Sin embargo, si tenemos un cuadro clínico compatible y nos reportan que tiene esta prueba pues de la cuerda positiva, nos apoya el diagnóstico. Y siempre que sospechemos alguno de estos síndromes clínicos, debemos tener un umbral bajo para la realización de imágenes en busca de estos otros posibles focos infecciosos. Reconocer que es una causa de morbimortalidad importante, sobre todo cuando compromete, cuando se da pues infección del sistema nervioso central u oftálmica. Y el antibiótico pues o el tratamiento empírico se debe escoger en base al sitio de infección, que también penetra los diferentes tejidos, y en base a la resistencia local que conozcamos. Es de vital importancia siempre hacer el drenaje de los abscesos como control de foco para un buen control de la infección. Y como vimos, cada vez hay más reportes de Klebsiella hipervirulenta que tiene patrones de resistencia a antibióticos, lo que nos debe prender las alarmas a la hora pues, de enfrentarnos a estos pacientes. Muchas gracias. Doctor Daniel. Laura, no, bien, pues, o sea, me parece que fue un enfoque muy completo. La idea de traer este tema era para que por lo menos pues uno debe tener conocimiento pues o generar conciencia al respecto de que esto es una posible manifestación de un microorganismo que vemos todos los días y que pues a veces no tenemos en cuenta que puede haber unas formas más graves de la enfermedad. En este orden de ideas, pues, o sea, que ustedes tengan en mente que esto puede suceder, que cada vez es más frecuente que tengamos casos similares y que van a requerir pues como un manejo más agresivo desde el punto de vista de drenaje y tener pues como elementos también tan importantes como la resistencia intrínseca a la ampicilina y por qué puede terminar fracasando una terapia como ampicilina sulfactán en estos escenarios va a ser muy relevante. Yo creo que dejas unos puntos muy claros en
no es lo mismo hipervirulencia que hiperviscosidad, en que no necesariamente patogenicidad es igual a resistencia, de hecho son cosas muy diferentes, y que pues muy pronto nos estaremos encontrando pues como con esta cepa de Klebsiella hipervirulenta con mecanismos de resistencia importantes, y que pues esperamos que no sea muy pronto que nos lo encontremos. Pero yo creo que dejas unos mensajes claros para la audiencia, para los profes, para los compañeros, y eso es como lo más relevante. Entonces, muchas gracias. No sé si Pablo o Cristian tendrán algo más que decir. Muchas gracias, profe. No, nada, Dani, lo mismo que vos dijiste. Pues creo que el objetivo era ese, pues sensibilizarnos pues frente a la aparición pues como de esta Klebsiella, que generalmente es muy sensible, y es uno de los mensajes que siempre les damos pues cuando están con nosotros pues como en la rotación. Y lo otro es siempre desconfiar en pacientes que tengan como una lenta resolución pues como de la respuesta inflamatoria pues como la evolución clínica. Siempre pensar pues como en siempre esa distancia, especialmente pues cuando son por Klebsiellas, por este tipo de Klebsiellas pues generalmente que son sensibles, pensar pues como en focos adicionales, ¿cierto? Y que estamos frente a eso. Y lo otro, lo que decía Dani, que finalmente si vienen como cepas más resistentes, eso no sé si tendremos, o sea, como esa Klebsiella hipermucovirulenta con genes de resistencia pues adicionales, por lo que hemos hablado siempre, y es como la duda que hay si el costo metabólico pues que tienen pues que tienen los microorganismos en cargar los genes de resistencia le quita un poquito más de pues como de virulencia, ¿cierto? O sea, de invasividad frente a pues frente al huésped. Profe, mil gracias. ¿Alguno tiene algún otro comentario? Que me están llamando hoy. Oye. Laura. Doctor. Laura Listo. no caga al doctor. Listo, no. Todo caso. Me cortó la inspiración, no me la ahorita. Yo aquí. Pero ¿dónde me escucharon? Profe, hasta que al adquirir más genes de resistencia le quita virulencia. Eso, entonces no sé qué tanto veamos en pues, o de esas hipermucovirulentas con más, pues, con mayor resistencia. Porque finalmente yo creo que la parte de la clave de esto es que sea multisensible, que finalmente le da una posibilidad de generar más invasividad. Pero bueno, pues el tiempo lo dirá. En todo caso, muchas gracias, Laura. Listo. Profe, muchas gracias. Cristian. Bueno, si ninguno tiene. Señor. Nada diferente, ¿qué? No, muchas gracias. Súper bien. Listo. Lori, mil gracias de verdad. Chao, chao. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos a las 2:10, ¿o qué? No, a Laura Listo, y a profe. Salomé. Vale, pues. Bueno, Listo. chao. Bueno, chao.